Seguimos entonces con nuestros estudios de los atributos de Dios y hoy vamos a ver el atributo que es la justicia de Dios. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros al estudiar este gran atributo y podamos comprender su grandeza. Así que para empezar les voy a leer unos versículos del Salmo 119. El verso 137 al 138 dice así: Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Amén. Vamos a orar, hermano, antes de entrar de lleno a este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que hemos podido levantar aquí súplicas, oraciones, Señor, peticiones, agradecimientos, alabanza a tu nombre, Señor. Gracias a Dios porque podemos también ahora estudiar este hermoso atributo tuyo, Señor, este impresionante también atributo, muchas veces aplastante puede ser para algunos, el atributo de tu justicia, Señor. Ayúdanos para poder ver y entender, Señor, lo que vamos a estudiar hoy. Danos gracia, dame a mí, Señor, gracia para explicarlo, y a mis hermanos también que puedan estar atentos a la enseñanza. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la justicia de Dios. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de justicia. Como explica el teólogo Wayne Grudem en su teología sistemática, él dice así: la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto, y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Por eso Moisés podía cantar: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto es Él. Eso está en Deuteronomio 32:4. Entonces Dios es justo y Él es el parámetro mismo de la justicia. La ley de Dios o la justicia de Dios, vamos a verlo eso más adelante, es un reflejo de lo que es Dios. Dios es justo en sí mismo, así como todos sus otros atributos son en sí mismo de Dios. La justicia de Dios también, Él es justo en sí mismo. Entonces no es que Dios se someta a una ley, sino que Él es la justicia misma. Él no es, porque si decimos que Dios se somete a su ley, estamos diciendo que hay una ley superior a Dios, y Él es la justicia, Él es la ley, podríamos también decirlo de alguna forma. Entonces es importante eso, tenerlo en cuenta. Veamos, entonces, vamos a ir viendo qué dice la Biblia sobre la justicia de Dios. Vamos a ver algunos aspectos de la justicia divina, como son, vamos a ver alrededor de 7 aspectos de la justicia de Dios, que serían los aspectos legales, los aspectos del pacto o de pactos, los aspectos sociales, los aspectos penales, los aspectos evangélicos, los aspectos paternos y doxológicos de la justicia de Dios. Vamos a ver cada uno de ellos. Dios nos ayuda ahí a verlos todos. Siempre tenemos que tener en cuenta, como lo decimos y no está mal repetirlo, que al acercarnos a estos temas que son los atributos de Dios, tenemos que tener en cuenta que son de majestad infinita y hay un abismo de profundidad incomparable que sobrepasa la capacidad de incluso los mismos ángeles para entender la grandeza del Señor. Así que, ¿qué podemos esperar nosotros? Pero el Señor, por su misericordia, igual nos ha dejado su palabra y revelación para poder conocer. Así que vamos a ver lo que dice su palabra con respecto a eso. Entonces, el aspecto de la justicia en lo legal. Vamos a ver ese primer aspecto que tiene que ver con sus leyes. Dios revela su justicia en sus leyes.
Las leyes de Dios a menudo son llamadas juicios, quizá porque son las mismas normas por las cuales el juez juzga, ¿cierto?, a través de las leyes. La justicia cumple una norma moral, particularmente la ley de Dios, que es su revelación de justicia para la humanidad, ¿cierto? Tenemos los 10 mandamientos, que es la revelación de la justicia moral de Dios para la humanidad. Y la justicia humana, ¿cierto?, es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Ese debería ser el principio fundamental en cuanto a la justicia humana. Este atributo, como otros, es de los que se clasifican como comunicables. Entonces, por eso es que su palabra dice que nosotros tenemos la ley escrita igual en nuestros corazones, en nuestras conciencias, de estos 10 mandamientos. Entonces, la justicia de las naciones es el principio fundamental, y yo creo que al principio se veía eso más que hoy en día, que la justicia realmente se parecía a lo que Dios manda en su palabra, proteger la vida, por ejemplo, o dos cosas que hoy no vemos, que hoy lamentablemente se ha apartado las naciones de eso. Pero al final las naciones tienen que cumplir como la función de ser como ejecutar la justicia que Dios manda en su palabra. Como les decía, la ley de Dios no es un poder superior sobre Dios, sino que Dios es una ley para sí mismo. La ley de Dios es un reflejo del mismo Dios, de quién es Él. La ley refleja, ¿cierto?, lo que Dios es. Cuando vemos ley, vemos su justicia, vemos su pureza. La justicia de Dios es el terror de los que quebrantan la ley. Pero para aquellos que son salvos, nosotros por su gracia, ¿cierto?, conocer la justicia de Dios eleva nuestros corazones para confiar en Él, reverenciarlo, obedecerlo, porque sabemos que Dios no actuará caprichosa o caóticamente, sino que trabaja de una manera regular, legal y confiable. La ley de Dios para nosotros debe ser motivo de alabarle, de confiar en Él. Vemos en la ley su perfecta justicia, su moral también perfecta, y debemos maravillarnos en su ley. Debemos resistir, hermanos, esa tentación de despreciar la ley de Dios, como muchas iglesias, ¿cierto?, que se alejan y casi niegan el Antiguo Testamento, diciendo que no sé si han escuchado esto, cuando dicen el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, como haciendo una división, como que Dios tiene dos caras. Y sabemos también, como ya lo hemos estudiado, que Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es el mismo del Antiguo Testamento, del Nuevo y hoy, y seguirá siendo eternamente. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa tentación, ¿cierto?, de despreciar la ley de Dios. Más bien, confesemos que la ley, como dice Pablo en Romanos, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Este mundo aborrece la ley porque aborrece su autoridad y justicia, pero no es así con aquellos en quienes mora el Espíritu de Cristo, por su gracia a nosotros, ¿cierto, hermanos? En lugar de acusar a la ley de Dios de ser dura, austera, irrealista o equivocada, nosotros nos debemos humillar para recibir su corrección y dirección. Es nuestra guía. El Señor, por su gracia, y cada día debemos pedirle más de su gracia para poder cumplir su ley. Él hoy nos ha capacitado por esta nueva vida que nos ha dado. Antes en muerte no éramos capaces, ni nos interesaba cumplir su ley, pero el Señor hoy nos da esa capacidad de que por lo menos tengamos la intención, las ganas de poder cumplir la ley. Sabemos que no lo vamos a hacer a perfección, hermano. Tampoco podemos poner esa carga sobre nosotros de decir que debemos ser al pie de la letra, cumplir la ley. Es el ideal, hermanos, pero sabemos que por nuestra imperfección, nuestra humanidad todavía que arrastramos ese viejo hombre, no vamos a ser perfectos, pero en sinceridad debemos buscar cumplir su ley. El aspecto también
sobre los pactos, la justicia de Dios en el aspecto de los pactos, justicia de alianza, podríamos decir también. Dios obra justamente de acuerdo a sus pactos. Así como Dios revela su justicia en las leyes, también la da a conocer en sus pactos o promesas juradas, que son los pactos de Dios. Entonces su justicia se revela también a través de los pactos. Y para eso quisiera que leyéramos Nehemías 9. Acompáñenme a Nehemías 7. Nehemías 9, del 7 al 8. Dice así: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Ven cómo su justicia se manifiesta en el pacto que hace con Abraham? Entonces, el trato fiel de Dios con Israel reveló su justicia, ¿cierto? Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham e hiciste un pacto con él y cumpliste tu palabra porque eres justo, dice lo que leímos, a pesar de los pecados de su pueblo. En el verso 17 dice: eres un Dios dispuesto a perdonar, clemente y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y no los abandonaste. Sin embargo, en ese pacto Dios les dio juicios justos y leyes verdaderas, buenos estatutos y mandamientos, que también lo menciona este capítulo en el verso 13. Dios castigó a Israel a través de Asiria y Babilonia, y su pueblo tuvo que confesar en el verso 33 de este capítulo: tú eres justo en todo lo que nos es traído, porque tú has hecho lo recto, pero nosotros hemos hecho lo malo. Entonces se revela su justicia, ¿cierto? Porque Dios en el pacto dice las promesas y también los castigos o disciplinas, pero castigos más que nada, para los que no cumplen el pacto. La justicia de Dios aparece entonces en su fiel ejecución, tanto como de las promesas de gracia, como les decía, y de las amenazas de castigo. Por lo tanto, la dimensión del pacto de la justicia de Dios no trunca la justicia de la fidelidad de su palabra, sino que presenta el pacto de Dios como una muestra radiante de su excelencia moral, tanto en su justo amor por sus santos como en su justo odio contra los que rompen el pacto. Siempre Dios es justo. La justicia del pacto de Dios es el timón que dirige la historia humana. Dios siempre actúa en la historia de acuerdo a sus pactos. Aunque a menudo no entendemos los propósitos específicos de Dios en sus obras de providencia, podemos estar seguros de que siempre estará trabajando para cumplir sus pactos en juicio y salvación, porque nuestro Dios es justo. Entonces ese es el aspecto de justicia en los pactos de Dios. Y como tercer aspecto está la justicia social. Este es un tema que quizá es un poco controversial hablarlo en la iglesia, porque vemos que muchos han ido en búsqueda de esa justicia social, pero se han desviado más bien de lo que su palabra dice. La sociedad busca esta justicia social, pero vemos que también se aleja de lo que es realmente la justicia, porque tergiversan en realidad lo que es la justicia de Dios, queriendo distorsionar, dándole derechos que en realidad no tiene el ser humano. Podríamos darlo como ejemplo el tema del aborto. Quizás piensan ellos que es justo que la mujer haga lo que quiere con su cuerpo, como dicen. Para ellos esa es la justicia, y sabemos que está alejado de la real justicia. Entonces, pero Dios sí habla sobre justicia social, pero la correcta, en su palabra. Dios ordena a la comunidad de su pueblo con justicia.
La justicia divina define el comportamiento apropiado y las relaciones correctas entre las personas en sus diversos lugares, en la familia y en la sociedad. La justicia implica justicia en los negocios, por ejemplo. Vemos en Levítico 19:36 que dice: balanza justa, pesa justa y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Esta repetición y énfasis en pesa justa, balanza justa, medida justa, enfatiza la importancia del comercio honesto para la justicia, ¿cierto? La justicia requiere coherencia en el trato a las personas sin prejuicios, también, por lo que protege contra el abuso de poder por parte de la opresión de los más vulnerables. Moisés dijo en Deuteronomio 10, del 17 al 18, dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces también vemos esto, que Dios no hace acepción de personas, y eso también es un ejemplo para nosotros de su justicia, que tampoco debes hacer así entre nosotros. No hay distinción, todo ser humano es igual en dignidad, en valor, y así debe ser tratado. La justicia divina es el fundamento de los derechos humanos. Agustín de Hipona observó sabiamente y dijo que los derechos no son solo lo que es útil para la parte más fuerte, sino lo que fluye de la fuente de la justicia. La ley de Dios establece un orden en la sociedad bajo el cual cada persona tiene obligaciones para con todos los demás, y las obligaciones se traducen en derechos. La justicia compromete la autoridad humana para defender o vengar a aquellos que sufren injusticia u opresión. Yo creo, hermanos, llevándolo a lo que vemos hoy, cómo se ha diluido o más bien distorsionado lo que es realmente la justicia. Vemos que hoy, porque está el caos en Chile, poniendo como ejemplo Chile, se está dando quizás más atribuciones a las policías, etc. Pero antes veíamos a los mismos que están en el poder queriendo restarle todo el poder, cuando el Estado debería ser el que monopolice la fuerza para defender y mantener la justicia en las naciones. Así debería ser, y lo vemos eso en su palabra también. Y en realidad todas las naciones lo que están haciendo es todo lo contrario, dejando ese poder como a la deriva, que cualquiera puede tomar al final la justicia por sus manos, y eso, hermanos, es anarquía finalmente. El Estado o las naciones tienen que ser los que ejecuten la justicia de Dios según el ideal, pero vemos que eso está hoy en día, y probablemente quizás nunca veamos hasta que venga Cristo, que no se cumpla justicia como realmente debe ser. Pero la justicia social requiere equidad, pero no es un igualitarismo absoluto de autoridad, privilegios o posesiones, que es lo que vemos hoy en día. Dios promueve a unos y degrada a otros. Sin embargo, la justicia social requiere que mostremos compasión práctica hacia los necesitados. Calvino dijo: por tanto, para que no defraudemos a nuestro prójimo y seamos tenidos por ladrones a los ojos de Dios, aprendamos a ser benevolentos con los que necesitan nuestra ayuda, porque la libertad es parte de la justicia. Tengamos una profunda preocupación por los derechos de todos los seres humanos, basados en cómo la ley de Dios define nuestras obligaciones con respecto a la autoridad, la vida, la pureza sexual, la propiedad y reputación de cada persona. Temamos a Dios, porque si pisoteamos los derechos de los que llevan su imagen, Él nos tratará con justicia. Entonces, eso con respecto a la justicia social que vemos en su palabra, pero a la que es de Dios.
también está el aspecto de la justicia penal. Y esa es la que tiene que ver con los castigos. Dios castiga al malvado con sus juicios justos. Como hemos visto, Dios trae sobre los pecadores las consecuencias justas de sus pecados. Su justicia, su justa retribución contra el malvado proviene de su justicia esencial. En el Salmo 11, 6 al 7 dice: sobre los malos haré llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ese es el Salmo 11. Dios odia el pecado y, hermanos, también Dios odia al que comete pecado. No nos engañemos, ¿cierto? Que también es común escuchar que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, o algo así, lo que se dice. Dios aborrece el pecado y al que lo comete. Y por eso es que Él va a hacer justicia un día. Así que no tengamos esa distorsión en cuanto a eso. Por lo tanto, hermanos, Él debe castigar sus pecados como un acto necesario de su naturaleza justa. Francisco Turretín dijo: si el odio al pecado es necesario en Dios, si el odio al pecado es necesario en Dios, la justicia es igualmente necesaria, porque el odio al pecado es la voluntad constante de castigarlo, que no puede fallar en aquel que no está destituido del poder. Entonces, en otras palabras, si Dios es justo, debe castigar al pecador por su pecado. Lo mismo que podemos ver cuando vemos el atributo del amor. Si Dios es amor, también Dios manifiesta ira, porque Dios ama cuando ve que, por ejemplo, lo que decíamos del aborto. Dios ama la vida, el que está por nacer. Si ese pequeño o pequeña que está en el vientre es asesinado, Él se aira contra los que asesinan a esos inocentes. Entonces, es parte natural. Si hay amor, la ira también está. Pero Dios es una ira santa y bien ejecutada, no como quizás podría ser en nosotros. Por eso, como dice Pablo, si no me equivoco, que si nos airamos, no debemos pecar. Airaos, pero no pequéis. Porque en nosotros esas cosas se manifiestan distorsionadas por la caída. Pero en el Señor la ira es santa, su justicia es santa. No hay injusticia en Él, jamás, hermanos. Debemos atribuirle a Dios injusticia. Eso, que el Señor nos libre de decir semejante cosa. Y cuando oramos, y yo siempre enfatizo mucho sobre la misericordia de Dios, pero debemos tener siempre en cuenta que la misericordia de Dios es algo que Dios nos da voluntariamente, libre y voluntariamente. No es algo que Él nos deba. El día que nosotros le reclamemos a Dios misericordia, ese día no vamos a tener misericordia. No estamos pidiendo misericordia. La misericordia es algo que Dios nos concede por su libre voluntad, por su gracia. Jamás es algo que Dios esté en deuda con nosotros. Entonces, Dios odia el pecado y a los que lo cometen. Y ahí sí ya leí esa parte de lo que dice Turretín. Aunque los hombres pueden tratar de anular la justicia de Dios mediante fuertes afirmaciones de su amor, ¿cierto? Siempre escuchamos, ¿cómo Dios va a castigarme si Dios es amor? Es típico escuchar eso. El Evangelio de Pablo incluye la doctrina de que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo, porque Él es Señor y Juez de todos. Esto tendrá lugar el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor juzgará al mundo con justicia. El castigo divino será, ejecutado según la ley de la justicia. Cada uno recibirá según sus obras. La justicia penal de Dios compromete la paciencia y la esperanza de sus siervos. ¿Cierto? Algo que es muy real, porque seguimos viendo injusticia en el mundo.
Pero esto también nos lleva a tener paciencia, a tratar con nuestra paciencia y tener esa esperanza que un día el Señor va a ejecutar su juicio, ese juicio final que llamamos, y ya no habrá más injusticia. Todo el injusto que no miró a Cristo, porque recordemos, hermanos, que nosotros antes de ser rescatados, de ser salvados, éramos injustos. Hoy somos justificados, pero éramos injustos. Entonces todo el injusto que no mire a Cristo, que no sea salvo, va a recibir justicia, va a recibir la ira de Dios, su santa ira, el justo castigo. Los cristianos siguen a Cristo, que soportó el sufrimiento de los impíos y se entregó al que juzga con justicia, ¿cierto? Esta doctrina nos da poder no para vengarnos a nosotros mismos, sino para recordar que Dios dice: la venganza es mía, yo pagaré. Romanos 12. La justicia divina también nos dirige a apelar también a la autoridad civil, porque Él es el ministro de Dios. Dios le dio ese poder a las autoridades para que, como les decía, ejecutara la justicia. Un vengador que hace enojar al que hace el mal. Debería ser, ¿cierto?, la justicia civil. Confiar en la retribución de Dios nos hace enojados. Confiar en la retribución de Dios no nos hace enojados y violentos, sino que nos mantiene alejados de la amargura y venganza. Cuando descansamos en que Dios va a hacer el justo juicio, debería también, a la hora de sufrir injusticia, menguar esa ira que, como decíamos nosotros, es distorsionada, y saber y tener la esperanza de que el Señor va a hacer justicia algún día. Él, dice el Señor, mía es la venganza. Entonces eso con respecto al aspecto de la justicia legal. Ahora la justicia evangélica, ¿cierto? Ya vimos todo lo que la ley, el pacto, las consecuencias de no cumplir la justicia, pero está también la justicia a través del Evangelio. Dios glorifica su justicia en la salvación. Dios ha entrelazado inseparablemente el juicio con la redención. El Señor redimió a su pueblo con grandes juicios. Sorprendentemente, el juicio de Dios para los pecadores puede referirse a su misericordiosa reivindicación de aquellos que esperan en Él. Ahora, cuando vemos la santidad de Dios, la justicia de Dios, decimos, ¿cómo es posible que nosotros seamos libres de la condenación? ¿Cierto? Vemos a este Dios santo que debe, por sí mismo, por su estándar, Él debe castigar el pecado. ¿Cómo es que es posible que nosotros podamos ser llamados justos y justificados? Es algo que a Lutero le volvía loco. Antes de entender el Evangelio, recordemos que Lutero, antes de ser monje, estaba estudiando Derecho. Entonces él entendía muy bien el aspecto legal, el aspecto de los juicios de Dios. Y por eso es que él, cuando vemos la historia, dice que Lutero está día y noche a veces castigándose por sus pecados, confesándose horas. Dejaba aburrido al pobre cura en el confesatorio y decía que se iba después de horas y se acordaba de algún pecadito, no sé, y volvía y estaba otra hora más confesándose. Él no entendía el aspecto legal, pero le faltaba entender también el aspecto evangélico de la justicia de Dios. Y ahí es cuando él, en ese pasaje que está en Romanos, que dice: el justo por la fe vivirá, Dios le revela, ¿cierto?, el real evangelio. Entonces, ¿cómo es posible tal libertad de condenación para un pueblo culpable de pecado que somos nosotros? No es posible solo por la muerte sustitutiva de Cristo.
el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías explicó que llevando la iniquidad del pueblo de Dios, el siervo justo de Dios justificaría a muchos, es decir, haría que muchos fueran contados justos a pesar de sus pecados. Por lo tanto, la justicia de Dios salva a los pecadores, no descuidando sus justas demandas de obediencia a su ley, sino glorificando esa ley en la sufrida obediencia del siervo de Dios. Esto, yo cuando lo estudiaba, hermano, igual me maravillaba mucho, porque realmente la justicia de Dios en el Evangelio, en la muerte de Cristo, por nosotros, es donde más brilla. Es como un poco contradictorio, porque vemos que por la muerte de Jesucristo nosotros somos salvos y libres de condenación. Y es como que muchos no entienden quizás la profundidad de eso cuando le preguntamos ¿por qué puede ser salvo? Ah, sí, porque Cristo murió, pero realmente entendemos que la justicia, el castigo, la condenación que nosotros deberíamos sufrir, ser aplastados, hermanos, por ira tras ira por nuestros pecados, es lo que debíamos nosotros sufrir, y en nuestro lugar lo sufrió Cristo. Entonces la justicia se ejecutó, la justicia que era por mí se ejecutó, solo que no se ejecutó en mí, se ejecutó en un sustituto, que es Cristo. El perfecto sustituto, porque nadie más podría haberlo logrado. Y ahí vemos que Dios realmente es justo, no hay injusticia en Él. La misericordia, hermanos, es la no aplicación de la justicia, pero no confundamos en decir que la misericordia es injusticia. Es distinto. Entonces Dios eligió tener misericordia con nosotros, pero derramar su ira por nuestra culpa, por nuestro pecado, en su Hijo Jesucristo. Y eso, hermanos, realmente exalta la justicia de Dios a lo más alto. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de la justificación en Cristo como la justicia de Dios. Este don gratuito de la justicia está íntimamente relacionado con el atributo de la justicia de Dios, pues Dios envió a Cristo a derramar su sangre redentora para manifestar su justicia, para ser justo y justificado del que cree en Jesús. Pablo ya ha explicado que en el día del justo juicio de Dios, Dios imparcialmente dará vida eterna a cada uno según sus obras, a los que han hecho el bien, pero ira y dolor a los que no han obedecido la verdad de Dios. Por lo tanto, el problema moral es cómo Dios puede entonces contar a los impíos como justos y aún así ser justo Él mismo. La respuesta a este problema de justicia, dice Pablo, fue la obra de Cristo, la redención y propiciación. La redención de Cristo se refiere al pago del precio de rescate para librar a un infractor de la ley, o sea, nosotros, del castigo que su pecado merece. El precio de la muerte sangrienta de Cristo fue ese, hermanos. La propiciación es el mismo término usado para el propiciatorio que vemos en el Antiguo Testamento, donde el sacerdote expiaba el pecado. Se refiere a un acto de apaciguar el enojo de una persona ofendida, ofreciendo un regalo adecuado, tal como se tipifica en los sacrificios sacerdotales para el perdón de los pecados. Entonces el Señor aplacó esa ira, recibiéndola a Él. No fue que desapareciera la ira de Dios solo porque Cristo se ofreció, sino que Él recibió esa ira, esa copa de ira del Señor, de Dios, el Padre. Pablo muestra que el mayor problema de los pecadores es la ira de Dios contra ellos por la ofrenda sacerdotal del Hijo de sí mismo como sacrificio. Dios satisfizo las demandas de su justicia de una vez por todas para que los que pertenecen a Cristo encuentren favor, no ira en Él. La justicia de Dios imputada a nosotros es nada menos que la obediencia de uno, de Jesús, es decir, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo, el último Adán que fue obediente hasta la muerte.
y qué muerte, ¿cierto, hermanos? Por eso, para ser aceptables según la justicia evangélica de Dios, debemos renunciar a toda justicia para ganar por nuestras propias obras el favor de Dios, ¿cierto? Y debemos, a ver, déjenme leer de nuevo, debemos renunciar a toda justicia para ganar por nuestras propias obras de ley, ¿cierto? Y si no, y más bien abrazar la justicia que es de Dios por la fe, solo en Cristo. Calvino dijo: ¿ves que la justicia de Dios no está suficientemente expuesta a menos que solo Él sea estimado justo y comunique el don gratuito de la justicia a los que no lo merecen? ¿Ves que la justicia de Dios no está suficientemente expuesta a menos que solo Él sea estimado justo? Solo Él es justo, no hay ni un otro. Nosotros no podemos alcanzar justicia. Y solo fue mediante nuestro Señor. En cuanto al aspecto también de la justicia paterna o paternal, el Padre justo disciplina y recompensa a sus hijos. También vemos manifestación de su justicia en la disciplina y la recompensa que Dios nos da a sus hijos. Cristo, cuando oraba para que su pueblo entrara en su gloria, se dirigió a Dios como el Padre justo, en Juan 17, del 24 al 25. El ejemplo supremo de la justicia paterna de Dios es la gloria que prodigó a su Hijo, o sea, que mandó como al exilio a su Hijo, de cierta forma, por complacer al Padre con su obediencia perfecta, aún en el estado de humillación de Cristo. El Padre declaró 2 veces: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Puesto que Cristo fue obediente hasta la muerte, el Padre le exaltó en gran manera y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios compensó a su siervo justo con riqueza de gloria porque murió e intercedió por los pecadores. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo demuestra su justicia paternal en el tratamiento de sus hijos adoptivos en Cristo, tanto en disciplina como en la recompensa, como les decía. En la disciplina podemos ver que a cada hijo o hija a quien ama disciplina, dice su palabra, aunque la palabra traducida como disciplina puede denotar un castigo doloroso, conlleva el sentido más amplio de entrenar a un niño para que llegue a la madurez. El Padre Celestial somete a sus hijos terrenales a un doloroso entrenamiento para que seamos partícipes de su santidad. Su disciplina da el fruto pacífico de la justicia a los que la ejercen. Cristo murió, aunque sin pecado, aunque sin pecado, fue entrenado o educado en la obediencia a través de sus sufrimientos. Por lo tanto, debemos humillarnos ante nuestro Padre justo y recibir su disciplina con reverencia y confianza, confiando, ¿cierto?, que es para nuestro beneficio. Amemos tanto la justicia de nuestro Padre que estemos contentos de decir que cualquier castigo de su mano nos hará más semejante a Él. Debemos tener siempre eso presente. Las recompensas. El justo Padre recompensa a sus hijos por su amor obediente, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trato de amor que habéis mostrado hacia su nombre, en cuanto que ministrasteis a los santos y ministros. Sí, en cuanto ministraste a los santos, dice en Hebreos 6:10. Como los hijos de Dios buscan primero su reino y justicia, así debería ser, Él proveerá para sus necesidades terrenales y lo recompensará con tesoros celestiales mejores que cualquier otra cosa en la tierra. Y eso es en cuanto a la justicia paterna. Y la justicia doxológica, ya para ir terminando, hermanos, es la justicia de Dios que apunta a la manifestación de su gloria, o la justicia que glorifica a Dios. La doxología es eso, lo que
Cuando glorificamos a Dios, vemos en los pasajes de la Biblia muchos pasajes donde se le llama doxología de Pablo, por ejemplo, cuando en Romanos 11 termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Después de todo, describir, ¿cierto?, las maravillas de Dios, Él termina con esta doxología. A eso se le llama doxología. Entonces su justicia nos lleva a eso, a glorificar a Dios. La justicia de Dios es una gran razón para que le glorifiquemos. El pueblo de Dios conoce su gracia y declara: el Señor es recto, Él es mi roca y no hay injusticia en Él, como dice el Salmo 92. El castigo de Dios a los malvados también cumplirá su justo objetivo de glorificarse a sí mismo. Entonces, cuando Él aplique el juicio final, la justicia sea consumada, Él se llevará toda la gloria en ese acto. En Isaías 5, del 15 al 16, dice: los ojos de los altos serán humillados, pero el Señor de los ejércitos será exaltado en el juicio, y el Dios santo será santificado en la justicia. Este es el objetivo santo de todos sus juicios justos. El Salmo 83, del 17 al 18, dice: sean confundidos y turbados para siempre. Sí, sean avergonzados y perezcan, para que los hombres sepan que tú, cuyo nombre es Jehová, eres el más alto sobre toda la tierra. El justo juicio de Dios sobre los malvados evocará un coro de alabanza, como podemos ver en Apocalipsis. Grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero. Santos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se manifestarán. Eso podemos ver a lo largo de Apocalipsis, en el capítulo 15, 16 y 19. Bueno, comencemos, hermanos, a cantar alabanzas de su justicia ahora, porque esto es un anticipo del nuevo cielo y de la nueva tierra, donde morará la justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, dice el Salmo 98, porque ha hecho maravillas, su diestra y su brazo santo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación, ha mostrado abiertamente su justicia a los ojos de los paganos, porque viene a juzgar a la tierra con justicia, juzgará al mundo y al pueblo con iniquidad, con equidad. Así que, hermanos, este atributo, esta justicia de Dios debe, por un lado, debe mantenernos con un temor reverencial a nuestro Señor, por su justicia perfecta, pero también debe llevarnos a alabarle, a glorificarle, porque un día Él va a manifestar ese juicio, y un día el juicio que era para con nosotros fue manifiesto ya en la cruz. Debe llevarnos eso a glorificarle, a alabarle siempre, hermanos. Así que demos gracias al Señor por este gran atributo y por la gran obra que Cristo hizo a nuestro favor para que nosotros alcanzáramos la justificación. Amén. Oremos. Señor, damos gracias porque hemos podido ver esta maravilla, Señor, de tu justicia, este atributo impresionante que, como lo era para Lutero, aplastante, sofocante, para el pecador debe ser tu justicia, Señor, pero por tu misericordia y gracia nosotros podemos hoy alabarte, Señor, porque la mayor manifestación de justicia fue ahí en la cruz, donde tú, por amor a nosotros, a tu pueblo, entregaste a Cristo para que la justicia, para que la ira, el castigo que debía caer en ese pueblo que tú has amado, cayera en Él, en tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque vemos que tú realmente eres justo en todos tus caminos, Señor. No fue que tú hayas
sido como esos jueces corruptos que eligen no dar el castigo justo a un delincuente, sino que tú derramaste el castigo, la ira, solo que fue en un sustituto, Señor. Y ese fue nuestro precioso, amoroso Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Dios. Gracias. Te alabamos, Señor, por lo maravilloso y por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Todo esto, Padre, y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tengamos, hermano, nuestro rey.